En medio de continuos cambios políticos, tras la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció uno de los movimientos más significativos dentro de su gabinete, la designación de Daniela Cabello, hija del influyente ministro del Interior, Diosdado Cabello, como nueva ministra de Turismo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Washington, D.C., para una cumbre en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada tras un año de tensas relaciones, marcado por duros intercambios verbales, sanciones y acusaciones mutuas. Irán y Estados Unidos podrían reanudar en los próximos días las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, según anunciaron medios cercanos a la Guardia Revolucionaria citando fuentes oficiales, en un contexto de tensiones regionales y esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada militar. Los gobiernos de Rusia, Ucrania y Estados Unidos confirmaron la realización de una segunda ronda de contactos trilaterales en un nuevo intento por avanzar en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. En medio de continuos cambios políticos tras la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció uno de los movimientos más significativos dentro de su gabinete, la designación de Daniela Cabello, hija del influyente ministro del Interior, Diosdado Cabello, como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo. La decisión, oficializada a través de un mensaje en redes sociales y canales oficiales del gobierno, implica la destitución de la hasta ahora ministra Leticia Gómez, quien ocupaba esa cartera desde 2024. Rodríguez agradeció a Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera y afirmó que Venezuela está abierta al mundo en materia de política turística. Daniela Cabello, de 33 años, ha ocupado ya cargos relevantes en los últimos años. Fue presidenta de Marca País Venezuela, organismo encargado de promover la imagen del país, y desde septiembre de 2024 también dirigía la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones, donde impulsó iniciativas de diversificación y promoción comercial internacional. La llegada de Daniela Cabello al Ministerio de Turismo se interpreta como un esfuerzo de alineamiento interno dentro del chavismo en la gestión de Delcy Rodríguez, una figura que ha reconfigurado el gabinete desde su asunción como mandataria encargada el pasado 6 de enero tras la captura y traslado de Maduro y su esposa Cilia Flores a Estados Unidos. Sin embargo, para muchos analistas, la designación de una figura vinculada directamente al núcleo del poder chavista y a una familia con gran presencia en la política venezolana durante décadas, puede ser vista como un indicio de que el régimen sigue priorizando lealtades internas por encima de una apertura política más amplia. Algunos observadores internacionales han señalado que estos cambios se producen en un contexto de tensiones internas, donde la figura de Cabello ha permanecido como uno de los pilares del poder tras la captura de Nicolás Maduro. Venezuela dio un paso significativo en su historia energética al zarpar desde sus aguas el buque Crisopigui Lady, con el primer cargamento exportado de gas licuado de petróleo, un hecho que el régimen chavista ha calificado como un hito histórico para el país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la salida del barco a través de sus redes sociales, en donde celebró que se trata de la primera molécula de gas exportada en la historia del país, un logro que atribuyó al trabajo conjunto con la clase trabajadora y el sector petrolero. Sin embargo, no se han precisado detalles clave como el país de destino del cargamento ni la identidad del comprador. En su mensaje, Rodríguez no ofreció información sobre el volumen transportado ni las condiciones comerciales del contrato que permitió esa exportación, más allá de que se firmó un acuerdo días atrás para iniciar operaciones comerciales de GLP. Este envío ocurre en un contexto de cambios recientes en la política energética venezolana. La Asamblea Nacional aprobó hace poco una reforma de ley orgánica de hidrocarburos que abre el sector a la participación privada y extranjera en un intento por atraer inversiones y modernizar la producción en uno de los países con mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Históricamente, Venezuela destinaba todo su gas licuado al consumo interno, cubriendo la demanda doméstica sin generar excedentes para el consumo exterior.
Este primer cargamento representa entonces un cambio no solo simbólico, sino también estructural para la economía petrolera del país. Por ahora, la exportación de GLP se suma a otros movimientos del sector energético venezolano en las últimas semanas, en medio de un acercamiento con actores internacionales y negociaciones para revitalizar la producción y el comercio de combustibles básicos y derivados. Trabajadores del sector universitario de Venezuela demandaron un aumento de salario mínimo ante el Tribunal Supremo de Justicia, cercano al chavismo gobernante, salario que no recibe ajustes del Ejecutivo desde el año 2022. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, informó que introdujeron una demanda de omisión legislativa por la falta de ajustes salariales anuales, una medida que, explicó, contempla el artículo 91 de la Constitución. Exigimos un salario digno para el trabajador y sus familias, pero además estamos diciéndole a la Sala Constitucional que dicte una medida cautelar según la cual todos los bonos que le pagan a los trabajadores públicos en especial, como es el bono de guerra y el bono de alimentación, sea considerado salario para que incida en sus prestaciones sociales. El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos $30 al mes. De acuerdo al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, al día de hoy, esta cantidad equivale a 35 centavos de dólar. En este sentido, Apitz puntualizó que el incremento salarial debe tomar en consideración los precios de la canasta básica que calcula el Banco Central de Venezuela. El profesor universitario señaló que el Tribunal Supremo de Justicia tiene 30 días para decidir, por eso pidió una resolución que se haga rápidamente, pues afirmó que los trabajadores están urgidos para recibir este aumento. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que inició conversaciones con autoridades de Cuba. Desde la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla. Cuba es una nación en quiebra, lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla. Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba, ya veremos qué pasa. El mandatario, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó además el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana bajo el argumento de que la isla supone una amenaza excepcional. Al día siguiente, se observaron largas filas en las estaciones de servicio en la capital cubana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el domingo que enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba con alimentos e insumos fundamentales. En tanto, ordenó a su canciller contactar a Washington para conocer con precisión los alcances del anuncio de Trump sobre los aranceles. El mandatario republicano y su secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos nacido en Miami, no han ocultado su deseo de propiciar un cambio de régimen en la isla. Tras la caída de Maduro, Trump advirtió a La Habana que llegue a un acuerdo pronto o enfrente consecuencias no especificadas. México enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba con alimentos e insumos fundamentales, anunció el domingo la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida llega después de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que abastecen de petróleo a la isla. Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. México se ha convertido en un proveedor clave de petróleo para Cuba, que enfrenta una grave crisis energética, exacerbada por la interrupción del suministro de crudo desde Venezuela. Esta situación se ha visto influenciada por la intervención militar estadounidense en el país suramericano, que resultó en la captura de Nicolás Maduro. A pesar de las tensiones diplomáticas, Sheinbaum reafirmó que México continuará siendo solidario con Cuba.
La mandataria también ordenó que su canciller se comunique con Washington para conocer los detalles del decreto de Donald Trump que sanciona el suministro de hidrocarburos a la isla. Mientras se resuelven estas diferencias, México tomará medidas inmediatas para enviar otros productos esenciales. México continúa enfrentando las amenazas arancelarias de Trump, mientras revisa el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo que integra junto a Estados Unidos y Canadá. Washington vuelve a ser escenario de un encuentro cargado de tensión política. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este lunes a Estados Unidos para reunirse este martes en la Casa Blanca con Donald Trump, en lo que será el primer cara a cara tras un año de choques, amenazas y acusaciones cruzadas. Antes del encuentro, Petro anunció una intensa agenda diplomática y política. Desde Washington, confirmó reuniones con funcionarios de gobierno estadounidense, congresistas, empresarios y la comunidad colombiana. También ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá encuentros con el sector cacautero enfocados en comercio y sostenibilidad. Este acercamiento ocurre tras una relación marcada por fuertes conflictos, desde la crisis por los vuelos de deportación, las amenazas de aranceles del 50%, la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas, hasta la revocación de la visa de Petro y su inclusión junto a su familia en la llamada lista Clinton del Departamento del Tesoro. A esto se sumaron declaraciones explosivas, acusaciones de vínculos con el narcotráfico y advertencias directas de Trump sobre la soberanía colombiana. Sin embargo, una reciente llamada telefónica entre ambos mandatarios abrió la puerta a una tregua diplomática. La reunión de este martes podría marcar un punto de quiebre o el inicio de una recomposición bilateral o un nuevo capítulo de confrontación entre Bogotá y Washington. El crucero Disney Adventure marcó un hito al convertirse en el buque de pasajeros de mayor capacidad y tonelaje bruto en transitar por el Canal de Panamá. Con 208.000 toneladas de arqueo bruto y capacidad para unos 6.700 pasajeros, la nave de Disney Cruise Line superó en 40.000 toneladas el récord anterior que ostentaba el Norwegian Bliss. El tránsito se realizó como parte del viaje de posicionamiento del crucero y tuvo lugar en las esclusas de Agua Clara en la provincia caribeña de Colón. Durante la operación, el administrador del canal, Ricaurte Vázquez, entregó una placa de reconocimiento al buque, cuyo cruce evidenció, de acuerdo con la información oficial, la capacidad de la vía ampliada para manejar naves de gran tamaño con precisión y confiabilidad. El Disney Adventure, incorporado a la flota en 2025 y construido en los astilleros Meyer-Werft de Alemania, es uno de los 5 cruceros con tránsito inaugural en la temporada 2025-2026. Para el año fiscal 2026, se prevén más de 40 tránsitos de cruceros tipo Neo-Panamax, embarcaciones diseñadas específicamente para transitar por el Canal de Panamá ampliado desde 2016. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que cerrará por 2 años el Kennedy Center para realizar obras de renovación. Recientemente rebautizado como Trump Kennedy Center, el complejo artístico cerrará a partir del 4 de julio, cuando se celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Desde la renovación del Consejo de la emblemática institución cultural de Washington, que incluyó la designación de Trump como presidente, se han cancelado presentaciones de prestigiosos artistas y espectáculos. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano emprendió una campaña para tomar el control del centro, tras calificar parte de su programación como demasiado progresista. Trump señaló que los distintos eventos en el centro cultural, desde conciertos, óperas y musicales a espectáculos de ballet y artes interactivas, obstaculizarían las tareas de construcción y renovación. El alcance de la obra no está claro, pero desde hace tiempo Trump sostiene que la estructura del prestigioso centro cultural, construido como un memorial al asesinado presidente estadounidense John F. Kennedy e inaugurado en 1971, está deteriorada. Un análisis del periódico The Washington Post, publicado en octubre, reportó que la venta de entradas del Kennedy Center cayó a sus niveles más bajos desde la pandemia, lo que se traduce en decenas de miles de asientos sin vender el año pasado.
Laura Fernández será la nueva presidenta de Costa Rica. La candidata derechista obtuvo más del 48% de los votos en las elecciones del domingo, con más del 88% de las mesas escrutadas. Esta politóloga de 39 años, heredera política del presidente Rodrigo Chávez, superó así con creces el umbral del 40% para ganar en primera vuelta. Su legado en beneficio de este pueblo bendito está en buenas manos y adicionalmente, presidente, que voy por más, que lo que usted con tanto esfuerzo y valor ha construido por esta patria bendita, yo lo tomo como un tesoro al cual multiplicaré en mayor beneficio por nuestro país. Fernández propone copiar estrategias de la guerra antipandillas de Nayib Bukele y reformar los poderes del Estado, lo que sus adversarios denuncian como un plan para consolidar un poder absoluto al estilo del presidente salvadoreño. Bukele anunció en su cuenta de X que la llamó para felicitarla por su triunfo. Fernández será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, uno de los países más estables de la región, tras el mandato de 4 años de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera vuelta en 2010. La victoria, además, afianza a la derecha en América Latina, luego de las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para competir por la Secretaría General de la ONU en las elecciones de finales de año. El mandatario destacó que la postulación ya cuenta con el respaldo de México y Brasil y subrayó que busca fortalecer la voz de América Latina y el Caribe en el sistema internacional. La candidatura de la presidenta Bachelet que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los 2 países más poblados de América Latina. Boric valoró la trayectoria de Bachelet, exdirectora de ONU Mujeres y exalta comisionada para los derechos humanos, afirmando que su experiencia política y humana la posiciona como una candidata sólida en un contexto global marcado por crisis y conflictos. Se trata también de una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo. Michelle Bachelet Jeria ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables. La elección definirá al sucesor del actual secretario general Antonio Guterres a partir del 1 de enero de 2027 en una contienda que se prevé competitiva y con otros aspirantes latinoamericanos. Por su parte, Bachelet sostuvo que el apoyo regional refleja la relevancia de las Naciones Unidas para América Latina y llamó a renovar el organismo para hacerlo más legítimo y eficaz. En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados. Hasta ahora, el cargo de secretario general nunca ha sido ocupado por una mujer, mientras persiste la incertidumbre sobre si el próximo gobierno chileno respaldará esta candidatura. El proceso de licitación para la construcción de 2 nuevas terminales que impulsa la administración del Canal de Panamá no se verá afectado por la anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de 2 puertos en torno a la vía interoceánica, según su administrador Ricaurte Vázquez. Eso va con calma. Lo primero es salir al mercado para ver quiénes están formalmente interesados. Nosotros tuvimos una conversación sobre el tema en octubre. Aparecieron una cantidad de firmas interesadas en este proyecto. Estamos buscando operadores portuarios. Lo segundo es, habiendo escuchado y teniendo reuniones individuales con ellos, preparamos un pliego de precalificación. Y ese pliego de precalificación es el que está en el mercado ahora.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en los alrededores del canal interoceánico y epicentro de las amenazas de Estados Unidos de retomar la vía acuática. La concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, 2 de los 5 que existen en torno al canal, las gestiona el gobierno central a través de la Autoridad Marítima de Panamá, que ya anunció que APM Terminal Panamá asumirá transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de Panama Ports Company. El Canal de Panamá está incursionando en el tema portuario y lanzó el viernes pasado el proceso de licitación de los 2 nuevos puertos de Telfers y Corozal, que requieren una inversión de $2.600 millones, así como un gasoducto de al menos $4.000 millones. Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte del acuerdo de compraventa de más de 40 terminales por cerca de $23.000 millones alcanzado en el 2025 por CK Hutchison y el consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos. Irán y Estados Unidos podrían reanudar en los próximos días las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, según anunciaron medios cercanos a la Guardia Revolucionaria, citando fuentes oficiales, en un contexto de tensiones regionales y esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada militar. Las agencias iraníes Tasnim y Fars informaron que el gobierno de Teherán dio su visto bueno para retomar las conversaciones, aunque aún no se han definido el lugar ni la fecha exacta, ni tampoco el formato en que podrían celebrarse dichas reuniones. Según esos reportes, es probable que las negociaciones en las que se menciona al ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y al enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, comiencen en los próximos días con la intención de abordar el tema nuclear. Fuentes oficiales iraníes también han señalado que las conversaciones se encuentran en una etapa de examen de las propuestas diplomáticas enviadas por Estados Unidos y que Teherán espera concretar un marco o acuerdo de negociaciones en los próximos días antes de avanzar. Medios señalan que países mediadores como Turquía, Qatar y Egipto han actuado como interlocutores para transmitir mensajes entre las partes. Además, informes recientes indican que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dio instrucciones para comenzar negociaciones, lo cual podría facilitar el inicio de conversaciones directas o indirectas con Washington sobre el tema. Este posible reinicio de diplomacia ocurre tras un año de tensiones elevadas entre Teherán y Washington sobre el controvertido programa nuclear iraní, que ambas partes han disputado durante décadas. Estados Unidos, por su parte, ha insistido en que cualquier diálogo debe limitar aspectos de enriquecimiento de uranio y apoyar inspecciones internacionales, mientras que Irán ha defendido su derecho al uso pacífico de la energía nuclear bajo la cláusula del Tratado de No Proliferación Nuclear. El paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, cerrado desde 2024, reabrió el lunes en ambas direcciones para los habitantes, quienes podrán cruzar la frontera bajo condiciones muy estrictas. Según un medio de comunicación egipcio, los primeros días solo podrán transitar 50 personas por el único paso entre Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel. La cadena de televisión israelí Kan anunció, por el contrario, que unas 150 personas tenían previsto salir de Gaza el lunes, entre ellas 50 enfermos, y otras 50 llegarían desde Egipto. A su vez añadió que la frontera abrirá unas 6 horas al día. La ONU y las organizaciones humanitarias reclamaban la apertura de la frontera, pero por el momento permanecerá cerrada a la entrada de ayuda internacional en el territorio palestino, devastado por 2 años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. La ayuda humanitaria procedente de Egipto transita hasta ahora por el puesto fronterizo israelí de Kerem Shalom, a pocos kilómetros de Rafah. Los gobiernos de Rusia, Ucrania y Estados Unidos confirmaron este lunes la realización de una segunda ronda de contactos trilaterales
en un nuevo intento por avanzar en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Estas conversaciones están programadas para el miércoles y el jueves en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, tras un pequeño ajuste en las agendas de las delegaciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que la reunión, que originalmente estaba prevista para el domingo, fue reprogramada para esta semana debido a la necesidad de coordinar mejor los horarios de todos los participantes. Ahora, el segundo ciclo se llevará a cabo efectivamente el miércoles y jueves en Abu Dhabi, dijo Peskov, confirmando el plan de trabajo trilateral. Estas negociaciones tienen lugar a menos de 2 semanas de que se cumplan 4 años del inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania, un conflicto que ha generado decenas de miles de muertes, millones de desplazados y enormes daños materiales en ambos países. La primera ronda de contactos celebrada recientemente en Abu Dhabi fue descrita por las partes como un diálogo constructivo, aunque sin acuerdos concretos sobre un alto al fuego o un cese definitivo de hostilidades. Ese encuentro se centró en establecer parámetros básicos de diálogo y explorar posibles marcos diplomáticos para una distensión, aunque los principales puntos de fricción, especialmente la integridad territorial de Ucrania, sigue sin resolverse. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania está lista para mantener estas conversaciones sustanciales y espera que los próximos encuentros ayuden a acercar posiciones hacia un fin real y digno de la guerra, aunque advirtió que ciertas cuestiones como la soberanía sobre regiones ocupadas en el país siguen siendo altamente sensibles. Desde Moscú, las autoridades han insistido en que el proceso de paz es muy complejo y que si bien ha habido un avance en algunos temas de discusión, persisten desacuerdos significativos, particularmente sobre cuestiones territoriales y garantías de seguridad para Rusia. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que llegó a un acuerdo comercial con India, luego de una conversación con el primer ministro Narendra Modi, quien se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso para adquirirlo más bien en Estados Unidos y eventualmente Venezuela. Hace varios meses, Trump había anticipado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a ese país de un ingreso crucial utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania. India aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y eventualmente de Venezuela, afirmó Trump en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi. Aseguró que por su parte India reduciría a cero sus barreras tanto arancelarias como regulatorias y que además comprará más de $500,000 millones en productos estadounidenses. Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, preso en Nueva York acusado de narcotráfico. El presidente estadounidense impuso inicialmente en abril pasado un arancel recíproco del 25% sobre todas las mercancías indias. Posteriormente decidió añadir en agosto un recargo del 25% sobre numerosos productos indios debido a las compras de petróleo ruso por parte de India. El acuerdo anunciado el lunes también pone fin a ese recargo, según precisó a la France Press un alto funcionario estadounidense. Bad Bunny, el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny se bañó de gloria el domingo al conquistar un histórico Grammy al álbum del año. Debí tirar más fotos, es el primer trabajo totalmente en español en obtener el galardón. Gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera, a todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico. Previamente, el cantante se llevó el premio a la mejor interpretación de música global gracias a EOS, sencillo de su aclamada oda a Puerto Rico que mezcla ritmos caribeños tradicionales y contemporáneos, premiada también como mejor álbum de música urbana. Bad Bunny usó su primer discurso de agradecimiento para exaltar a la comunidad latina y clamar fuera ICE, las siglas que identifican a la Policía Migratoria de Estados Unidos. ICE out. Pakistán enfrenta este lunes el repunte de la violencia en sus dos fronteras más inestables, tras un fin de semana que ha dejado cerca de 200 muertos en una ofensiva separatista en Baluchistán y el desplazamiento de 70.000 civiles en el norte del país por temor a otros ataques.
En Baluchistán, el Ejército de Liberación de Baluchistán atacó el sábado pasado simultáneamente 12 puntos estratégicos, una segunda fase de su ofensiva letal Operación Jerov, que ha dado pie a múltiples enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El balance oficial sitúa las bajas en 31 civiles y 17 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el número de insurgentes abatidos asciende a 145 tras las contraoperaciones lanzadas por el ejército entre el viernes y el domingo. Este lunes, las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de los insurgentes en las zonas montañosas de la provincia, mientras el foco de la tensión se mantiene en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, por temor a una posible operación militar contra los talibanes pakistaníes. Pakistán arrastra desde hace más de 2 décadas un doble conflicto: la insurgencia separatista en Baluchistán, que reclama mayor autonomía y control de los recursos, y la militancia islamista en el noroeste, alineada ideológicamente a los talibanes afganos. Ella es Karma. Ha recibido un trasplante de cara, el primero en el mundo realizado con una donante que recibió la eutanasia y decidió hacer esta acción solidaria antes de morir. La intervención fue realizada por un equipo de cerca de 100 profesionales del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, que ahora ha presentado públicamente su trabajo. Karma sufrió una grave infección tras la picadura de un insecto que provocó la muerte de células y tejidos de su rostro. Lo que comenzó como algo puntual terminó afectando gravemente su habla, su respiración y su alimentación, poniendo su vida en riesgo. Fue entonces cuando los médicos le ofrecieron la posibilidad de un trasplante facial. Una cirugía de máxima complejidad, según explica el doctor Joan Pere Barret. El trasplante de cara no se trata tan solo de colocar tejidos blandos para dar una apariencia normal, sino eso sería un fracaso del trasplante de cara. El trasplante de cara se realiza para dar función y sensibilidad. En este tipo de intervenciones se trasplantan piel, tejido adiposo, nervios periféricos, musculatura facial y hueso de la cara. El objetivo es que el rostro pueda volver a sentir y moverse. Tras la cirugía y en proceso de recuperación, Karma explica cómo se siente ahora. Ahora mi vida empieza a ser un poco mejor. Ya estoy empezando a comer, ya veo sin ningún problema. Y tomo un café. En todo el mundo solo se han realizado 54 trasplantes faciales. Es una cirugía que puede durar hasta 24 horas y requiere una gran experiencia. En este caso, contar con una donante que esperaba una eutanasia permitió una mejor planificación del trasplante, incluso con modelos en 3 dimensiones. Un hito en la trayectoria del Hospital Vall d'Hebron. Una huelga convocada a nivel nacional paraliza el transporte público municipal prácticamente en toda Alemania. Casi 100.000 trabajadores de 150 empresas de transporte municipal y empresas de autobuses han sido llamados a la huelga por el sindicato alemán de servicios Verdi, que exige mejores condiciones laborales para los empleados del sector. La imagen esta mañana era esta: paneles en los que la palabra principal era Streik, huelga. Autobuses, tranvías y metros han quedado paralizados en todo el país excepto en Baja Sajonia, en el noroeste del país. Las mejoras que el sindicato exige para los trabajadores del transporte público son, entre otras, la reducción de la semana laboral y de los turnos, la ampliación de los tiempos de descanso y mayores complementos por trabajar de noche y en fin de semana. En Berlín, los tranvías debían circular para evitar que las catenarias se volvieran a congelar debido al intenso frío, pero lo hacían sin pasajeros, mientras que los trenes de cercanías no están afectados por la huelga.